Hay muchísimos mensajes de ellos, de diferentes tintes y formas y maneras en que Dios fue revelando y mostrándose a sus hijos para el tiempo que estaban viviendo y atravesando. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y los tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos por tu palabra. Tu palabra es la fuente inagotable, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Ministranos, háblanos a lo profundo. Tú sabes lo que nosotros necesitamos mejor que nadie, Señor. Tú sabes en qué circunstancia y situación estamos viviendo en este tiempo o atravesando en nuestras vidas. Señor, derrama espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Honramos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso a Dios por esta palabra. Impresionante, impresionante esta palabra. Segunda de Reyes. La Biblia nos muestra los atributos de este hombre de Naamán. Nos revela, nos da indicio, nos da las características de la vida, de la persona, de este gran general del ejército en esa época, en ese tiempo. Y la Biblia dice que era un hombre de honor, de gran valor, era un hombre amado, era un hombre admirado, no solo por su rey, el rey de Siria, por las grandes batallas o las grandes conquistas que logró obtener, sino también era muy querido por sus soldados. Y los atributos hablan de lo admirable que era este gran hombre. Era grande, era poderoso, era un general de esa época, de gran renombre en ese tiempo. Pero había otra cosa y había algo que sobresalía aún mucho más de su vida. Menciona las escrituras, la palabra de Dios. Y ese que sobresalía de una forma negativa en su vida. Y esto sin importar su rango, sin importar su posición, sin importar su título, sin importar lo respetado que era Naamán. Él era leproso. La Biblia dice que él era leproso. Y la lepra en el Antiguo Testamento da detalles e indicios, y aún se creía que era un tipo de pecado. Podríamos decir una consecuencia del pecado también, que indudablemente
que aún en ese tiempo a donde este hombre estaba leproso, no existía la cura. No había forma, no había manera de que él pudiese ser sano. O sea que no importó el título, el rango, la posición, lo respetado que era. Y la lepra se inicia sin que él se dé cuenta. Como todo, como pecado. Y eso puede llevar a la persona infectada varios meses, un año o quizás un poco más o más tiempo, hasta que luego se manifiesta, se da a conocer, se revela, se muestra. Uno puede estar infectado y no darse cuenta. Y la verdad que era muy doloroso, muy traumático, porque la lepra producía dentro del cuerpo, especialmente la piel. A la gente se le caía las orejas, los dedos, se le caía la nariz. La piel empezaba a descomponerse de una forma. Era, en otras palabras, era una sentencia de muerte. Era prácticamente casi como una sentencia de muerte. Y así es el pecado, que mayormente es lo que uno debe de conocer y debe saber, que el pecado para ser detectado, uno tiene que saber cómo detectarlo, cómo saberlo. Así es el pecado, así como la lepra no queda estático, sino que al contrario, se va movilizando, se va moviendo. Y va a llegar justamente al lugar que ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera te imaginas a dónde puede llevarte tanto la lepra como el pecado. Y mucho más, que deberás de pagar lo que ni siquiera también te imaginas o nos imaginamos. Porque el pecado te roba, el pecado te hurta. El pecado destruye nuestras vidas, destruye a las personas. Y es tan interesante y tan importante que en este tiempo deberíamos nosotros de poder tratar este asunto. Porque si la iglesia no llega a tratar, o si nosotros como iglesia no llegamos a tratar este asunto, no solamente nos llevará a nosotros, sino que llevará indudablemente a la nueva generación que se va gestando. Y es tan importante que nosotros sepamos cómo resolver, cómo solucionar este asunto. Y es un asunto, la verdad que es terrible. Me imagino este hombre, este general del ejército, porque tanto como la lepra como el pecado no juega con nosotros, no juega con usted. Nosotros, en otras palabras, nosotros no podemos jugar a la religión, a si creo o si no creo, o de acuerdo a las circunstancias, o de acuerdo a la situación, voy a creer o no voy a creer, o pienso o me imagino o creo que a mí no me llegará, no me tocará. Así como aquel hombre o mujer alcohólico, no es que él empezó alcohólico, sino comenzó con un vaso
Y luego después el pecado tomó ocasión en la vida, y luego después pasó a ser un momento muy, muy traumático para este hombre, para esta persona. ¿Cuánta gente hoy, en la actualidad y en el mundo entero, está batallando con esta circunstancia y con esta situación? Que dijeron, sí, yo lo tomo, pero él no me tomará. ¿Cuánta gente dijo, yo lo puedo manejar, yo lo manejo, él no me va a manejar? ¿Cuánta gente está desesperada para poder salir y ha perdido muchísimo? Ha perdido familias, ha perdido trabajo, fuentes laborales. Que hay gente que está en largas colas para poder tomar y que le acepten el currículum por ese trabajo, y este hombre o esta persona, en definitiva, fue alcanzado y el pecado extendió. Pero hay y existe un remedio. En pleno 2022 existe un remedio para esta causa, para esta enfermedad llamada pecado. Existe, la verdad que sí que existe. Y la respuesta para este pecado, o la respuesta para esta enfermedad, se llama Jesucristo. Jesucristo se llama la respuesta justamente para todas estas necesidades. Jesucristo es la única respuesta. Escucha, Jesucristo es la única respuesta para esta enfermedad llamada pecado. No existe en el mundo. Si alguien conoce, si alguien sabe, o si alguien ha encontrado el remedio, me lo avisa. No que sea un alcohólico, sino porque tengo muchos amigos. Miren lo que Dios ha hecho con usted. Miren lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿A dónde nosotros estaríamos? Fíjese que la lepra no se fijó el título, lo honorable, lo respetado, lo amado, lo admirable que era este hombre llamado Naamán. Había traído a Siria mucho tiempo de paz, muchas conquistas. Siria vivió reposadamente mientras este general del ejército estaba al frente del mando, pero no sé qué circunstancia, qué situación, no sé cómo ocurrió, cómo sucedió en su vida que logra infectarse con la lepra. Qué terrible. Y la lepra, como el pecado, infecta a quien Él quiera alcanzarlo. La lepra o el pecado no respeta rango, clase social, no respeta color, nada. No le interesa ni el título ni el rango que nosotros podamos tener. Al pecado no le interesa la posición, el estatus que nosotros podamos tener. ¿Te imaginas a Naamán cuando se da cuenta? Cuando se le manifiesta a él la lepra, la cabeza, la mentalidad. Y todas las cosas que, en definitiva, lo que él pensaba, lo que se imaginaba, es como que el mundo se le viene abajo a este hombre. Cuando le detectan,
cuando él se logra ver cómo le alcanza el pecado. Las preguntas, porque la primera pregunta, lo primero que viene es: ¿cómo le digo a mi esposa? ¿Cómo le digo a mi familia? ¿Cómo le digo? Él estaba en el ejército, rodeado con su gente, con sus soldados, quizás planificando alguna nueva conquista, planificando algo, y de pronto siente en su cuerpo, luego ve la manifestación en su cuerpo. ¿Cómo le digo a mi familia? ¿Cómo le digo a mi esposa? ¿Cómo le digo? Naamán, rodeado con su gente, rodeado con sus soldados, les habla y les dice, me imagino, pienso yo, no dice la Biblia, que quiero que vayan y le digan, porque ni siquiera yo quiero ir a decirle. No quiero que ella tampoco se contagie, porque era muy contagioso. Entonces le dice a los soldados que vayan a la casa. Y de pronto, allí en la casa, la esposa que está en la casa siente los golpes en la puerta. Abre la puerta desesperada la mujer y ve a los soldados con la cara larga. Ve a los soldados con la cara larga. Se imaginó lo peor. Al verle el semblante, los soldados, porque los soldados amaban y querían a su general, porque se ve que era un tipo muy respetado, muy amable, era un hombre de palabra o de códigos, como se dice ahora. Era un hombre de principios, me imagino, lo que supuestamente se dice hoy. Pero él estaba ahí. Y la mujer, desesperada, con los ojos titilando, desesperada, unas fracciones de segundo, parece una eternidad, hasta que abre la boca uno de los soldados y le dice a su esposo. Y la mujer dice, murió. Claro, porque se iban a las grandes conquistas, a las grandes batallas, y era lógico que podía alguna flecha, alguna espada, alguien podía atravesarlo, pero él dijo, no, su esposo tiene lepra y es una enfermedad incurable. Es una enfermedad incurable. Imagínate, la mujer, los hombros se les cayeron, la cabeza se le cayó. ¿Cuánta gente, cuántas mamás en esta época, en este tiempo, han dejado caer sus hombros? ¿Cuánta gente en este tiempo han dejado porque están viviendo y atravesando unos momentos terribles? Muchos de ellos queriendo decir que sea un sueño, que no sea realidad, que no sea verdad, que solamente sea un sueño. ¿Cuántas mujeres llorando? Yo he visto a una madre ir días a día, ir a visitarlo a su hijo que estaba en la cárcel. No había nadie como su hijo. Qué corazón de madre. Impresionante. Tú no sabes cómo sufren las madres, qué dolor tiene. Y un llanto, lágrimas, desesperación,
Me imagino la mujer tirada en el piso, ahí llorando desesperadamente, y los soldados sin poder hacer nada porque su cara estaba una cara larga. Y ahí, pero al fondo, había alguien que estaba escuchando. Había alguien que estaba escuchando las malas noticias, que escuchaba el llanto, el dolor. Había una muchacha joven israelita, dice las escrituras. Así dice la palabra de Dios. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha, esta jovencita, fue llevada, sacada desde su hogar a un lugar extranjero para servir a una mujer extranjera. Esta muchacha podía haber muerto. Esta muchacha podía haber pasado muchísimas cosas, pero esta muchacha llega justamente llega allí y queda en ese lugar, porque Dios la puso en ese lugar. Dios la puso en este lugar. Pero usted me está diciendo, pastor, usted está permitiendo, usted me está diciendo que Dios puede permitir que unas bandas armadas saquen a una muchacha de su seno, de su hogar. Pero esta muchacha estaba mirando, estaba observando, estaba escuchando. Y Dios había permitido que esta muchacha llegara a ese hogar. Quizás pensando, sin saber los motivos, sin saber las razones por qué está ella ahí escuchando, porque ella está ahí en esa casa. Quizás como la misma persona que nos están mirando a través de las redes sociales, a través del celular, diciendo, pero yo ¿qué hago acá? Mirando la reunión, escuchando la palabra de Dios. No sabe ella por qué ella está allá. Pero Dios es soberano. Conocemos. Nosotros sabemos el nombre de Naamán, pero la Biblia no da nombre acerca de esta muchacha. No sabemos el nombre de la muchacha, pero sí sabemos su testimonio. Quizás nadie sepa cómo te llamas, pero conocerán tu testimonio, tu estilo de vida, tu vida. Conocerán. No es lo importante que conozcan tu nombre, sino tu testimonio, tu estilo de vida. Todo lo que sucedió, todo lo que te está sucediendo, todo lo que te está aconteciendo, está permitido por Dios. O causado quizás, o causado por Él. Lo que sí la Biblia no registra, que esta muchacha se haya quejado. Esta muchacha que se haya quejado o que haya dicho algo, sencillamente estaba en silencio. Escucha a la mujer, escucha el llanto en la casa,
Y la muchacha empieza a caminar lentamente y dice: disculpe, perdón porque que los interrumpa, pero he escuchado que mi Señor o que mi amo trajo lepra, tiene lepra, perdone. Y la mujer dice: yo conozco a alguien, yo conozco a alguien que conoce a alguien y él sabe lo que puede hacer por ti. Cuando la muchacha empieza a escuchar, el Espíritu Santo de Dios comienza a moverse, a movilizarse, comienza a activarse dentro de su interior, porque ella era una israelita. Ella conocía a Dios, ella conocía la palabra, ella conocía a Eliseo, al gran hombre, al hombre de Dios. El poder y la gracia de Dios. Por eso llega el momento donde el Espíritu Santo, a través de esta vida, a través de esta muchacha, ella no sabe por qué fue raptada, por qué fue llevada a una tierra extranjera y servir a una extranjera. Pero esta muchacha no se quejó bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación. Esta muchacha se quejó. Al contrario, caminó hacia donde estaba el problema. No se quitó, no se sacó la responsabilidad. Porque cuando Dios se manifiesta en tu vida, cuando Dios se hace real, cuando Dios te toca, cuando Dios te cautiva, cuando la presencia y el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, aquel día que tú abriste el corazón y dijiste: Señor, perdona, te recibo en mi corazón como Señor. La Biblia dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él le dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el Espíritu Santo viene sobre sus vidas, y el Espíritu Santo te guiará lo que debes de hacer y cuándo debes de hacer. Llegó el momento. La muchacha no sabía que era el momento preciso. Para eso Dios la había colocado en ese lugar. Tú no sabes por qué estás. La muchacha no se quejó. La muchacha no renegó. Tuvo una oportunidad y le dice: yo conozco a alguien. Y ese alguien conoce a alguien que puede solucionar tu problema. Y tú lo sabes. Yo conozco a alguien. Yo sé de alguien. En medio del llanto, en medio del dolor. Pero dentro de ella algo le estaba diciendo: este es el momento. No te calles, habla. Tú tienes palabra de fe, tú tienes palabra de esperanza. Habla, no calles. Para eso te traje. Y lo bueno que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero yo conozco a alguien que conoce a alguien que sabe lo que puede hacer por ti, por tu necesidad. Qué extraordinario.
Qué maravilloso. Yo conozco a alguien que conoce. Tú tienes que decirle, tú conoces a alguien. Tienes que decirle a tu abuelo, tienes que decirle a tu mamá, tienes que decirle a tu hermano, tienes que decirle a tu vecino, tienes que decirle a aquel, tienes que decir: yo conozco a alguien que él es capaz de resolver ese asunto. Él es el que camina sobre las aguas. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el que abre los ojos a los ciegos. Él es el que levanta al paralítico. Y tú lo sabes. Yo conozco a alguien. Tú tienes las respuestas. Nosotros tenemos la respuesta. Conozco a alguien. Esta dijo a su señor: si rogare a mi señor, al profeta que está en Samaria. Yo conozco a alguien. Yo conozco al profeta. Yo conozco al hombre de Dios. Y él, ese profeta, ese hombre de Dios, conoce a alguien que puede obrar en tu vida. Eso es lo que le dice la muchacha. No había cura, no había respuesta. Debemos el pecado. La respuesta se llama Jesús de Nazaret. Yo conozco a alguien en Samaria, conozco a alguien. Y ese alguien conoce, ese alguien sabe cómo tratar con tu vida, cómo resolver el caso, cómo resolver el asunto, cómo sanarte, cómo libertarte, cómo derramar bendición sobre tu vida. Y de pronto Naamán está a la puerta en la casa de Eliseo. Eliseo es el hombre que tiene una doble porción del Espíritu Santo. Y él está ahí y de pronto no sale. Envía a su siervo para decirle: dice mi Señor que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Y no salió. Quizás Jesús no llegue a tu casa. Quizás Jesús no llegue a tu hogar. Pero hay un criado, eres tú. Eres la sierva, eres el siervo de Dios que Dios quiere utilizar en este tiempo. Aleluya. Quizás no venga Jesús y se presente Jesús de Nazaret y se presente, sino el siervo. Y el siervo y le dijo, y se enojó Naamán y dijo: pero ¿qué no sabe quién soy yo? ¿Qué no sabe las conquistas y todas las cosas, los títulos habidos por haber? No sabe. El gran problema es nuestro orgullo. Muchos creen en Dios, muchos creemos en Dios, pero pocos le creemos a lo que Él puede hacer a través de nuestras vidas o en nuestras vidas. Muy pocos somos. Y Él dijo: pero ¿cómo? ¿Acaso no hay otro río? No hay otro río
más limpio. No hay otros ríos mejores que el río Jordán. El río Jordán no son aguas cristalinas, es agua barrosa. No se ve el fondo. El río Jordán representa la sangre de Jesús de Nazaret. Y ves la cruz, todo tétrico, todo feo, horroroso, lleno de sangre, pero esa sangre nos limpia de todo pecado. Entonces este hombre se fue a zambullirse. Te invito a que te coloques de pie en esta noche. Y ahí estaba. Y el río Jordán, feo, supuestamente, pero es así. La sangre de Cristo es la única que puede limpiar nuestras vidas. La sangre de Jesucristo puede limpiar nuestras vidas, nuestros corazones. Y esta dijo su Señor: si rogase a mi Señor, al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. Yo conozco a alguien. Yo conozco a alguien que puede resolver tu asunto, que puede revertir tu situación en esta noche. Yo conozco a alguien. Él es el Rey de Reyes. Ese es el Señor de Señores. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es el único y su nombre es Jesucristo de Nazaret, el que puede revertir. No importa qué valle estés tratando de cruzar. No sé qué montaña estarás tratando de subir y de escalar. No sé qué enfermedad. Quiero decirte que ninguna enfermedad limita al poder de Dios, al poder de su sangre. No hay enfermedad ni años, no hay ninguna clase de enfermedad que limite al poder de Dios. Esa muchacha dijo: yo conozco a alguien, y ese alguien conoce, ese alguien sabe cómo resolver tu caso, tu asunto, cómo puede resolver tu vida. No sé qué momento estarás viviendo. No sé qué situación, qué desesperación estarás viviendo, pero me bendice esta muchacha que no tiene nombre, que no le colocaron nombre, pero sí se sabe del testimonio. En el momento preciso, en el momento justo, en el momento de la prueba, en el momento de la gran dificultad, en el momento de la oportunidad, ella no cerró la boca. Ella dijo: yo conozco a alguien, yo conozco a alguien, yo conozco a alguien, yo conozco a alguien. Que si tú le pides, Él te sanará. Él te sanará. Él te sanará. Él te sanará. Él te sanará, Él te sanará, Él te sanará, Él te dará libertad. Serás libre, serás bendito. Tu milagro viene, la sanidad viene. Debemos de creer, debemos de recibir, debemos de atesorar, debemos de creer. No debemos de murmurar ni quejarnos. Pero cuando tuvo la oportunidad, la mujer dijo: yo conozco a alguien. Y Él está aquí en esta noche. Él está aquí. Cierra tus ojos.